En esta segunda parte del programa tenemos la presencia ya a través de la plataforma Zoom al doctor Luis Solari, es presidente del Consejo de Ministros y exministro de Salud. Vamos a hablar de todo también en esos instantes con él, de la coyuntura política, así como del ambiente sanitario que en estos momentos se está viviendo, porque de esto, de una u otra forma, termina arrastrando a la reacción ciudadana que se va a presentar, por lo menos en los siguientes días. Doctor Solari, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vezcable. Buen día, señor Paredes, y buen día a todos los televidentes de Vezcable. Yo quiero partir por esa disposición brevemente que ha dado el gobierno, que a partir del 15 de diciembre ninguna persona que no tenga 2 dosis de vacunas no podrá acceder a espacios cerrados. ¿Esto es una medida necesaria? Mire, a estas alturas de la pandemia ya todos sabemos que el principal modo de contagio son los aerosoles cuando la crisis. Entonces, estar en un espacio cerrado es uno de los mayores riesgos que puede haber para la pandemia. Y la exigencia no es para obligar a los que no están vacunados a que se vacunen, por si acaso, es para proteger a los que van a estar expuestos sin un proceso de ventilación. Por decirle, me imagino que exigirán para los cines, porque en los cines son cerrados, el aire recircula y la gente se quita la mascarilla para comer. Entonces el sitio perfecto para contagiarse, a menos de que se exija certificado de vacunación para ingresar, que es para proteger a los que están ahí y además a la economía. Porque si usted tiene un contagiado en un cine, tiene que cerrar todas las salas, ¿cuánto tiempo? 14 días, y eso le hace daño al consumidor, pero le hace daño a la economía, le hace daño a la empresa. Entonces, sí es una medida que debe hacerse. No nos olvidemos que estamos en emergencia sanitaria y que estamos también en emergencia, así que algunos derechos pueden ser restringidos, ¿no? Claro, pero doctor Solari, por ejemplo, hay muchos cuestionamientos que el gobierno, ciudadanos, no políticos, sociales, que el gobierno no los está respondiendo a tiempo o aclarando de forma pertinente. Por ejemplo, aquellos que dicen, me están obligando a vacunar, es mi libertad, constitucionalmente yo tengo derecho a elegir si me pongo una o no una vacuna. Otros mencionan, ¿para qué me voy a vacunar si igual me voy a contagiar o voy a contagiar a otros? ¿Cómo respondes técnicamente a aquellos argumentos que encuentran para no ponerse la Bueno, vacuna? está demostrado, uno, que la vacuna si se contagia, le va a producir COVID leve. En este momento, de cada 100 peruanos en las unidades de cuidados intensivos, 80 son personas no vacunadas, cuidados intensivos. Entonces, y hay personas que se pusieron alguna vacuna que tiene que tener refuerzo a los 2 meses, que también terminan en las unidades de cuidados intensivos por no haberse puesto su refuerzo a tiempo. Entonces, hoy día, el vacunarse significa reducir al mínimo el riesgo de enfermar y de morir. Además, hay que decirle, si una persona vacunada hace COVID, y hace COVID porque tienen bajos los anticuerpos, vamos a suponer entre 0 y 2500 hace 150. Mire, si le da un COVID leve, sus anticuerpos van a subir a 2500, porque eso se llama inmunidad híbrida. Puede ser COVID más vacuna después o vacuna más COVID leve después, o sea, va a haber un estímulo biológico. Entonces, la vacuna va a reducir el riesgo de enfermar y de morir en primer lugar, y en nuestro país no va a haber vacuna para niños por lo menos hasta febrero o marzo. Y se calcula que lo que está pasando en Europa en este momento, 65.000 casos por día, Alemania, y el pedido de rodillas que le presten camas para mandar a sus pacientes, porque no tiene, eso que se ha extendido ya a Austria podría llegar para febrero a las Américas, vía Estados Unidos, de ahí al Perú, o vía Brasil y de ahí Argentina, Chile y al final Perú y Colombia. Entonces, hoy día tener no vacunados, sobre todo niños, ¿no es cierto?, que están en este momento sin la protección de los anticuerpos apropiados, eso significa, imagínense que a fines de febrero o en febrero llegue este nuevo brote que es hiperagresivo.
los papás que no están vacunados van a llevar el virus a sus hijos. O sea, vacunarse significa reducir al mínimo el riesgo de enfermedad grave de morir. Y segundo, es proteger a los menores, a los niños, a los que no van a tener vacuna probablemente hasta cuando llegue este brote europeo a las Américas, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasó en el país, doctor Solari? Como para que, por ejemplo, en su momento, cuando se hablaba de tercera ola en Europa, en España, en otros países, se hablaba de un fuerte rebrote de casos contagios, una nueva ola en Chile. Acá no pasamos por ello. Se decía que para septiembre venía la tercera ola y simplemente ha sido aparentemente bien controlado. ¿Hay Claro, algún lo que pasa es factor que, claro, externo? el brote chileno y el brote boliviano fue controlado porque ahora ya se sabe, ¿no es cierto?, claramente cómo se maneja la pandemia. Y como hemos conversado anteriormente, en un lado están las vacunas, pero a los que no se van vacunando, ¿qué les ofrezco yo? ¿Qué les ofrece? Debería ofrecer el Estado control de la transmisión en la comunidad, que el Perú no está haciendo. ¿Cómo sabemos que no está haciendo? Si la variante Delta ha pasado de 40% a 98% en 6 semanas, significa que se está transmitiendo en las personas. Y si se está transmitiendo en las personas, significa que el gobierno no está haciendo control de la transmisión en la comunidad. Entonces, por esa razón es que esos países controlan rápidamente. Así controló Taiwán y otros países en 7 a 8 semanas el virus sin vacunas, solamente con medidas de control en la transmisión del virus en la comunidad, que repito, el Ministerio nuestro del Pueblo, Piura. Uy, hay brote en Piura, las camas están casi llenas. A ver, ¿dónde está el control de las aglomeraciones en Piura? Nada. ¿Dónde está el barrido? O sea, la vacunación. Usted cierra un distrito y el fin de semana vacuna a todo el mundo en el distrito para que si entra a ese distrito un caso de virus, no tiene cómo multiplicarse, porque todos están vacunados, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, o seguir haciendo pruebas rápidas que ya deberían estar guardadas en un depósito, como vemos en las cifras todos los días, y además de hacer pruebas rápidas, no hacerle pruebas a los que no tienen síntomas. Se van a una casa y le hacen pruebas al que tiene síntomas. Pero si hasta la mitad de los contagios pueden ser de origen de un asintomático, el 50% de los contagios de un país pueden ser originados por asintomáticos. En la ciudad de Nueva York fueron dos tercios de los que se hospitalizaban eran ocasionados por los asintomáticos que salían a la calle y regresaban a sus casas. Nosotros no queremos que pase eso, menos en lugares donde hay niños que no van a estar vacunados, si es que en febrero llegara yo prefiero hablar de brotes, ¿no? Este brote europeo tan intenso, tan agresivo, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos una estrategia sanitaria, el plan PIRCA en esos instantes, el plan TAIT en su momento, el Vamos a tu encuentro que se hacen en los mercados, espacios de aglomeración del Ministerio de Salud, pero ¿cómo poder contener el incremento de personas que se niegan a las vacunas cuando, por ejemplo, tenemos un país que vive del día a día, que vive en la informalidad? Claro, puede ser bastante malo de nuestra parte poder cuestionar lo que pasa, por ejemplo, en Nueva Zelanda, la forma como que la población termina sometiéndose a las normas, lo que pasa en otros países de Europa, lo que pasa en el mismo Chile, vecino del sur del continente. Pero tenemos aquí en este país una informalidad que bordea el 80%. ¿Cómo le dices a la No gente, bordea, vacúnate, ya quédate en tu está en casa? 80%. Hemos pasado de 60-65% a 80%, lo cual significa que esa es la razón por la cual el lugar donde más ha aumentado la pobreza en todo el Perú es Lima, porque ese es el centro de la informalidad. Por eso hemos visto gente migrando en las carreteras, caminando hacia sus departamentos, precisamente porque por esa informalidad son los que primero perdieron el trabajo. Eso está bien estudiado. La gente el segundo país que más trabajo perdió fue el Perú en América Latina, y en el mundo América Latina es el sitio donde más ha bajado la generación de Producto Bruto Interno y donde más empleo se ha perdido en todo el mundo. Por esa razón es que se tienen que utilizar estas leyes de emergencia sanitaria,
para hacer estas restricciones. O sea, no, no, yo no quiero vacunarme porque tengo la libertad. No, ok, no te vacunes, pero no puedes entrar a poner en riesgo a los que están vacunados y están en ese espacio cerrado. Entiéndase, espacio cerrado significa alto riesgo de contagio por los aerosoles que van a... Y peor si tiene aire acondicionado recirculante, ¿no? Entonces, en los aviones no, porque en los aviones ahora ya la mitad del aire es el que recircula y la mitad del aire es el que viene del exterior. Y los filtros que hay en los aviones filtran el 99.9% de los virus y las bacterias, tanto el que recircula como del exterior. Entonces, hoy día un avión es muchísimo más seguro que un sitio cerrado con aire recirculante. Entonces, y vuelvo a decir, el Estado no está obligando a esas personas a que se vacunen, porque no los está obligando a entrar a ese sitio, no, está protegiendo a los que quieren entrar, a los que ya están vacunados, a los que han cumplido con las normas de la emergencia sanitaria. Y por último, esa persona que no se quiere vacunar, no, yo quiero no vacunar. ¿Tienes hijos? Bueno, cada día que sales a la calle y regresas a tu casa, los expones, solamente que ellos tienen un sistema de defensa distinto al tuyo. Puede ser que tenga un sistema de defensa. Si has perdido el empleo y tus hijos no están comiendo bien, tus hijos tienen una baja en las defensas. Tú vas a salir y vas a regresar sin vacunarte a llevar virus a tu casa. Eso no se podría decir que, oye, yo violas mi libertad. Bueno, y tú estás violando el interés superior del niño que tienen tus hijos como primer principio de la legislación infantil a nivel mundial. Ya, ahora, doctor, usted me mencionó varios temas, el tema sanitario, el tema económico, el tema del golpe No, directo el en el peor del que empleo. no se habla en el Perú, por si acaso, que sí la CEPAL lo ha aclarado, después del tema sanitario, la peor crisis es la crisis social, no es la económica. Ya, y La con crisis este social Congreso, que doctor, nadie está atendiendo. y con este Congreso, y con este gobierno, ¿qué nos depara el futuro próximo? Bueno, si llega este brote europeo, el gobierno no se está preparando para eso, solamente está preparándose con la vacuna. Mire, las pruebas ya sabemos cómo se hacen, acabamos de mencionar, no hay rastreo por celulares, las cuarentenas, como usted ve allá en Piura, donde está un brote y no hay control de aglomeraciones, no han cuarentenado distritos, las medidas conductuales, síganse poniendo mascarilla, lávese la mano y tenga su distanciamiento, nadie sabe si hay tratamientos en stock, nadie sabe si hay equipos de protección personal. La vigilancia genómica se hace desde este año, felizmente casi hemos sabido. Doctor Solari. ¿Sí? Les hacen gárgaras y en las gárgaras se identifica el virus hasta 7 días después, ¿no? Resulta que 7 días después, eso significa que uno puede detectar en las aguas residuales el virus de las personas que ya están contaminadas. Usted entra al Ministerio de Vivienda, 4 semanas se hizo el reporte, hace 3 semanas que ya no se reporta más cuánto virus se detecta en la Chira, en la Tahuá, solamente se hace por si acaso en Lima y en Arequipa, con la cooperación suiza a la que hay que agradecer que proporcionen los fondos, pero hoy día la vigilancia del virus en las aguas residuales es un punto clave para detectar precozmente en qué ciudad va a explosionar el virus. Y no se está haciendo. Perfecto. Ahora pasemos al ámbito político, por favor. Porque Voy a afilar mi cuchillo. las decisiones que va a tomar el Congreso en torno a una vacancia presidencial, las decisiones que va a tomar el gobierno en torno a una confrontación contra el Parlamento, va a impactar duramente en el tema sanitario y mucho más en el tema económico, en el tema social que en estos momentos estamos viviendo. Estamos entrando en una vorágine que nos está absorbiendo a todo el país, a todos los que habitamos esta hermosa tierra, doctor Solari, y para percibir de repente otro escenario de 5 años de ingobernabilidad.
No, mire usted, lo que está sucediendo es que nosotros tenemos un régimen presidencialista. El jefe del gabinete no es la presidenta del consejo, es el presidente. La presidenta del consejo es la jefa de su sector. Cuando ella le manda un memo al ministro tal, al ministro cual, el ministro podría pasarlo por el triturador de papeles porque ella no se puede meter en esa forma a otros sectores. Eso está prohibido en la Constitución. Pero mire usted el problema que tenemos. El presidente, porque es un régimen presidencialista, el que firma los decretos supremos, los nombramientos de los truchos, todo eso es el presidente. Entonces, ¿qué dice la última encuesta de Ipsos? Oye, ¿por qué ustedes aprueban al presidente? Ojo, el presidente tiene agosto, septiembre, octubre, noviembre, en todos los meses tiene más desaprobación que aprobación. ¿Y por qué lo desaprueban? Porque han nombrado incompetentes, porque han nombrado gente vinculada a Sendero. Ahí está en la lista. O sea, no es la derecha, no son los empresarios, no son los fantasmas, es eso. Y mire usted, hay una pregunta que nadie ha mencionado en los comentarios políticos, que lo haremos pues como debe ser, para Vez Cable y para don Pedro Paredes. Le preguntan a la gente, oiga, el partido que lidera el señor Cerrón ha votado contra el gabinete ministerial. ¿Qué debe hacer el presidente? ¿Debe buscar un entendimiento con otros partidos para hacer un gobierno de consenso o debe tratar de recuperar y hacer un gobierno de izquierda que el partido le reclama? Oiga, 7 de cada 10, 70 de cada 100, 70.000 de cada 100.000 personas dice que debe buscar un entendimiento con otros partidos o con otras fuerzas y hacer un gobierno de consenso. Mire usted la sabiduría del peruano. El señor Castillo llegó a Palacio con 35%, o sea, de cada 100 peruanos, 35 votaron por él para que llegara a Palacio y 65 no. Entonces, esa situación exige un gobierno de consenso, que él no quiere hacer. No quiere hacer. Él se porta y su gobierno como si hubieran ganado con 70-80% de primera vuelta. Ese es el problema. El problema es que hay una realidad en la que él tiene que entrar y no quiere entrar. Él quiere hacer un gobierno de izquierda radical, en un país que no es de izquierda y donde 65.000 de cada 100.000 electores no votaron por él. Ese es el problema. O sea, el problema es un problema de capacidad para mí. Convencen. ¿Qué lo va a convencer, don Pedro Paredes? ¿Qué lo puede Claro, convencer? pero eso por parte del presidente de la República, pero por parte del Congreso y por parte del Congreso, ¿qué la responsabilidad le racionalidad pondríamos? de la moción de vacancia que está corriendo. Sí, doctor Solari, lo Bueno, escuchamos. la función del Congreso no es gobernar. La función del control político, la función del Congreso es hacer control político y hacer leyes y representar. Su función no es gobernar. O sea, fíjese usted, yo fui ministro de Salud con 1.500 millones de soles y creamos el Seguro Integral de Salud para atender sin costo a las personas de bajos recursos. El ministro actual tiene 23.000 millones de soles y no puede hacer control de la transmisión del virus de la comunidad y es la pandemia. Y no puede. ¿Por qué no puede? Porque en los sectores hay el mismo problema que hay en Palacio. Liderazgo ausente, o sea, la conducción del país ausente, no hay capitán en el barco, incompetencia, que es lo que dice la gente en la encuesta, y incapacidad para gestionar, que es lo que dice la gente en las encuestas. O sea, no es la derecha, no son los políticos, no son los comentaristas, son las personas que perciben esas tres ausencias y que somos como un barco que lo lleva la corriente. Por supuesto, tenemos crecimiento económico inercial, pero el virus, si en este momento, de aquí a febrero, hay un brote importante, ¿no? Del virus, el gobierno se va a evaporar. No se olvide. Y termina siendo urgente, por ejemplo, la decisión del gobierno de que se retorne a la presencialidad con las clases escolares. Mire,
Para la presencialidad tienen que haber tres requisitos fundamentales. Uno, debe estar el virus a la baja. Dos, el colegio tiene que tener la infraestructura corregida, necesaria para el distanciamiento de los escolares y para, obviamente, con las medidas de seguridad del caso. Tres, los profesores tienen que estar vacunados todos, mientras los niños no estén. Y cuatro es que en donde se puede hacer, tiene que haber vigilancia de las aguas residuales. Supóngase, hoy comienza el virus a crecer en el colector de la Tahuada, allá en el Callao. Bueno, en ese momento todos los distritos que reciben aguas residuales a ese colector tienen que ser puestos en alertas en las escuelas. Y apenas una escuela se contamina en un distrito, inmediatamente usted cierra todas las escuelas de Lima Norte porque el virus está en crecimiento. El agua residual le permite saber con semanas de anticipación lo que va a suceder. Entonces, yo di una conferencia en Oaxaca la semana pasada, me parece, si mal no recuerdo. Tienen 10 semanas los colegios abiertos y no ha habido ningún caso de COVID reportado, porque se han cumplido. No, ellos no hacen aguas residuales, pero se han cumplido lo que acabo de mencionar. No es una pelea entre padres y maestros, ni entre padres y autoridad educativa. Es simplemente, hay un listado de requisitos que hay que cumplir, y si no están cumplidos, la pregunta es, ¿quién tiene derecho de arriesgar a niños, por ejemplo, en este momento en Piura, donde hay un brote obviamente de variante Delta 7 veces más contagioso? ¿Quién tiene ese derecho? Los padres no pueden arriesgar la vida de sus hijos, simplemente porque están cansados de la bulla, no pueden, ¿no? Entonces la autoridad en este caso es fundamental. La pregunta, pues, señor Paredes, es, ¿tenemos autoridad en el Ya, y Ministerio con de esa Educación? situación que usted nos está diciendo, doctor Solari, para ir cerrando la entrevista, eh, con esas condiciones de eficiencia de decisiones, falta de estrategias, mal uso o precaria capacidad de gasto, ¿el presidente Castillo debe ser vacado? Mire, no hay votos para vacarlo. No, pero está bien, yo sé que puede haber, Por que eso le puede que no digo, haya los o votos, sea, si pero no hay debe ser votos, si vacado, no hay merece ser votos para, vacado. mire, si no hay votos para vacarlo, significa que estamos hablando de una hipótesis negada. O sea, si el partido gobierno es obvio que no va a poner los votos para la vacancia, mire, la única forma en que un presidente en cualquier país pueda ser vacado es ante el escándalo. No conozco a gente, bueno, algunos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, hemos tenido presidentes vacados, pero vacados con golpes militares, pues, ¿no? No nos olvidemos que entre 1821 y el año 2000 tuvimos más años de gobiernos militares que de gobiernos civiles, precisamente porque el poder era, no sé, como un muñeco de tómbola, ¿no? Arranchárselo. Las cosas han cambiado y hoy día para vacar a un presidente porque sea incapaz para gestionar, bueno, usted ha visto cómo llega la presidenta al Congreso, perdón, la presidenta del Consejo de Ministros, cómo llega a ser presidenta del Consejo de Ministros, porque hubo un díscolo. O sea, el presidente simplemente decidió hacer un cambio, ya no una persona de su partido, sino de otro partido. Lo que pasa es que el presidente no quiere salir. Él puede arreglar todo si hiciera lo que le dice la gente que en la encuesta. Tiene usted que hacer un gobierno de consenso, tiene que hacer usted un gobierno con otras fuerzas sociales. De repente, la presidenta del Consejo de Ministros es una militante de un partido. Que llame a un independiente, ¿no es cierto?, a la presidencia del Consejo de Ministros, que pueda conciliar con todas las fuerzas. Pero tendría para vacar, hoy día los presidentes son vacados ante los escándalos. ¿Por qué se vacó al presidente Vizcarra en el fondo? Porque había un audio en el cual él instruía a sus subalternos, para que mintieran a la autoridad pública, que era la que investigaba el delito. Eso es una falta gravísima.
Tiene que ser Bueno, no, un escándalo de esa magnitud, ¿no? Para que hasta el partido de gobierno termine poniendo votos y obviamente eso no está. Si va a tener que ir, si el Ejecutivo, bueno, el Legislativo va a hacer un control político que le va a pegar un zamacón el gobierno, bueno, a ver si despierta, porque parece, como le digo, que el presidente ganó con 35%, su partido con 7% está en el Parlamento, 7% del total del padrón. Es hora que despierten de ese estado hipnótico y que hagan un gobierno de consenso. Nos bien, vamos todos para arriba y para adelante. bien, Bueno, doctor Solari. yo creo que ese es Muchísimas el gracias camino, por la la entrevista. Que propia tenga buen gente domingo. que se cuenta, ¿no? Muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Gracias, gracias también a usted y a todos nuestros televidentes, gracias. Bien, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa Política y